Vamos a recibir a Mario Vergara, referente y candidato al Senado por la lista 95 del Frente Amplio. Mario, bienvenido. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás? En este nuevo Gracias. escenario. Muy ¿Viste el bien, despliegue, no? la verdad. ¿Hablaste con Carolina Cose? No, le mandé un mensaje, sí, de que esperaba que estuviera todo bien y demás. Ella me respondió. Por suerte, nada que haya pasado a mayores, y entiendo también que la persona del otro vehículo también estaba. Sí, no fue grave, por suerte, aunque la foto impactaba. La ¿no? foto con Impactaba, la camioneta sí. volcada, sí. Da un poco de miedo. Bien. Mario, quiero preguntarte, para meternos en tema, ¿cómo estás viviendo un poco la campaña? Para algunos tibia, para otros aburrida. Algunos dicen que no se están discutiendo temas importantes, los candidatos no enamoran, o que los candidatos que mueven un poco más al electorado hablan de temas más banales o son más marketineros. ¿Cómo lo estás viendo vos en tu experiencia como dirigente Sí, que ha tenido varias campañas? Hay un poco de todo, porque también uno a veces tiene un recuerdo idílico de las campañas anteriores, ¿no? En cada campaña más o menos se dice esto, que todavía está frío, que no se discuten los temas importantes, pero a la siguiente dice, no es como antes y en realidad yo creo que la campaña, y puede ser que esté un poco más fría en lo que uno ve en la calle. Pero también creo que es porque, hay cambios en las formas, ¿no? Hay mucha intensidad de repente en algunas redes. ¿Cómo están esos depósitos a Zuckerberg? Están a full, ¿no? Entran como balazos, ¿no? Son las nuevas formas de comunicación Claro. en la sociedad, y por lo tanto no va a ser ajena a la política ese proceso. Yo creo que temas importantes sobre la mesa se ponen, y algunos en particular tenemos la preocupación específica de colocar temas sobre la mesa, que de repente no son marketineros, pero son necesarios, porque las angustias de la gente están en tener un trabajo que le permita llegar a fin de mes, en ayudar a resolver los temas de la inseguridad, del delito, de la violencia, de la penetración del narco, en los temas educativos, en la fractura social, en los medicamentos en la salud. Nosotros en particular, como sereñistas, hemos hecho actividades específicas sobre todos esos temas. Hicimos hace muy poco un planteamiento en una instancia sobre propuestas complementarias vinculadas a los temas de seguridad o de inseguridad, complementarias a lo que es, por supuesto, y consistentes con el programa de gobierno del Frente Amplio y con las medidas propuestas por Yamandú el otro día en la Plaza de Toros. ¿Y Hicimos ustedes? este domingo otra vinculada, a las políticas sociales. Tenemos en mente también hacer otra en breve sobre temas del empleo y el trabajo del futuro. O sea, ahora, es la política, son los políticos, también son los medios, que de repente... ¿Y la ciudadanía? Me pasa que en las entrevistas a veces estamos media hora hablando del video Ojeda, esto y lo otro, pero... La misma gente que después opina que la campaña no aborda los temas, ¿no? Pero a veces creo que eso pasó siempre. Los recuerdos de campaña a veces son esas cosas, son un jingle, son un video. Esta campaña seguramente sea recordada por el candidato que levantó pesas en un spot. Esperemos que no. Sí, Esperemos que no. es probable. O el fallido candidato que levantó Bueno, pesas. eso lo dejo en tus palabras, pero Claro. también estuvo, por ejemplo, ¿quién no se acuerda del Maneco? Por ejemplo. Claro, pero no es el centro de la campaña. No, está bien, No lo es el entiendo. centro Pero de a la veces campaña. queda más ese recuerdo que la campaña en sí. Pero volviendo a los temas que a ustedes les interesa poner en la campaña, lo decías, hicieron una propuesta para un acuerdo nacional en seguridad pública. Así de es. Serenista. Hay 8 puntos claves. ¿Cómo lo están tratando dentro del partido? ¿Se lo han Bien. hablado con otros sectores? Sí, mira, nosotros en el mes de enero planteamos la necesidad de que este tema de la inseguridad, del combate al narco y el combate al delito, no era un tema que lo fuera a resolver un partido en una administración de gobierno. Es un tema que tiene que atravesar las administraciones de gobierno, es lo que Sereñi llamaba política de Estado. Porque no es factible. Hablo de esto como hablo de la educación o como hablo del combate a la fragmentación social. Son cosas que requieren diálogo, y a pesar de que partimos de puntos distantes en las visiones, requiere llegar a algunos puntos de acuerdo que yo creo que son factibles
para tener una orientación que no dependa de quién gane o quién pierda la elección. Hoy andamos a los bandazos de política. Ganamos nosotros, vamos para allá, ganan ellos, van para el otro lado, ahora vamos a volver a ganar nosotros. No, tenemos que ir a buscar un diálogo y puntos de acuerdo que den continuidad a una política. Lo planteamos en el mes de enero. Sí. Tuvo una receptividad tibia, pero sobre todo en el frente el planteo es, bueno, puede ser, o sea, nosotros instalamos la idea de que en esto no vamos a tratar el tema de la inseguridad como botín electoral, que hubiera sido muy fácil hacerlo de la misma manera que lo que se hizo en la elección del 2019, en donde el tema de la seguridad era botín electoral. Todo lo que pasaba en el país terminaba en la caricatura de renunciar a Bonomi y venían con las soluciones mágicas de subo penas, pego 2 gritos en la policía, metemos a todo el mundo para adentro. Bueno, claramente endurecer la represión no fue la solución, faltó una política integral. Bueno, yo creo que nosotros no debíamos, y creo que no lo hicimos, no lo estamos haciendo, de tratar ese tema tan angustiante para la gente como caricatura, como botín electoral. Al contrario, estamos diciendo, hay que dialogar, hay que venir a este tema con mucha más humildad de parte de todos, porque no hay soluciones mágicas. Mario, Sí, dale. En este periodo con Sanjurjo a la cabeza se propuso un diálogo y pregunto si en esa instancia no hubiera sido conveniente ya acordar algunos puntos o si era que el Frente Amplio no acordaba con las propuestas que se sugerían desde el gobierno. ¿Qué pasa Sí, aquí? bueno, el diálogo sí tenía a Sanjurjo como cabeza, pero de las políticas de seguridad Sanjurjo lamentablemente no era la cabeza. La cabeza era el ministro del Interior. El Frente participó de ese diálogo, contribuyó con un documento, hizo propuestas. Es más, de lo que termina saliendo del diálogo hay varias propuestas que eran iniciativa del Frente Amplio. Eso pauta que la chance de sentarnos a hablar está. ¿Por qué el Frente no termina firmando ese documento? Que yo incluso en su momento dije que quizá el Frente debió haberlo firmado. Porque en paralelo a ese diálogo, impulsado por un asesor del ministerio, el ministro era sistemáticamente agresivo con el Frente Amplio. No sé si director. O director, sí, discúlpame. O sea, lo que quiero dejar en claro es que tenías un salto jerárquico entre el ministro y Sanjurjo. Entonces, era más un tema del posicionamiento político, de que, bueno, llamás a un diálogo, tendés la mesa y lo que haces es insultarme desde que entro, así no era factible. Ahora, sí muestra esa experiencia de que es factible llegar a puntos de acuerdo en una visión de política de seguridad mucho más amplia que el mero endurecimiento de la represión, que tiene que haber prevención del delito, inteligencia policial, investigación, que tiene sí que haber represión donde tiene que haber, pero el tema de subir penas a troche y moche no genera un mapa de penas razonable. Hay que revisar. Hoy, si le tenés que explicar a un extraterrestre el mapa de penas en Uruguay, te va a ser muy difícil, porque para delitos muy distintos tenés las mismas penas, o a veces para una mujer que por determinadas circunstancias tuvo que intentar entrar 24 gramos de marihuana en la cárcel, está 4 años presa, y el narco que mandó 4 toneladas de cocaína a Hamburgo tiene prisión domiciliaria. En la rehabilitación, el panorama de cárceles, con esta lógica de que todo el mundo fue para adentro, hoy tenés 5.000 personas presas más que en 2019. Pasaste de 11 a 16.000 personas privadas de libertad. Las cárceles están lejos de ser un ámbito de rehabilitación. No, está clarísimo, vulnera todos los derechos humanos. Y una más, el combate al lavado de activos, que se debilitó. Y el lavado de dinero es la forma en la que los narcos blanquean sus ganancias. O sea, todo ese abanico de cosas, y seguramente alguna que me está faltando, tiene que ser parte de este diálogo para generar una orientación de política común. Mario, ahora te quiero preguntar por allanamientos nocturnos, que no lo mencionaste, qué opinas del plebiscito, pero quería, para el ciudadano común, para el indeciso, aquel que están apuntando todos ahora, incluso si ves el discurso de Orsi, tiende como va a decir, todos más o menos planteamos lo mismo, un poco más para acá, lo que hace la campaña a veces es exacerbar algunas cosas para diferenciarnos. Y es un poco también lo que vos estás diciendo. Sin embargo,
no se pueden sentar en una misma mesa. Y para el ciudadano común a veces, ¿por qué los políticos no pueden plantear soluciones en conjunto? Pero es que no es tan así, no es que no nos podamos sentar en una misma mesa. Estamos a 20 días de la elección. Es el momento de la competencia electoral. Difícil, justamente una de las respuestas que se nos daba cuando en enero planteamos el diálogo fue el año electoral difícilmente sea el momento en donde se pueda abordar. Pero sin embargo, eso no fue inocuo. Y te voy a decir por qué. Porque en esta campaña, porque nosotros lo decíamos en aquel momento, parezco el Toto da Silveira, ¿no? Lo habíamos dicho, que es plantear la necesidad del diálogo ya tiene un valor, porque hace que el tema lo tratemos diferente, incluso en la campaña electoral. Y yo creo que fue así. Yo creo que fue así. No se trató la seguridad como un tema de botín, ¿verdad? Y claro, yo aspiro a que está, entre comillas, la mesa servida para que una vez que estén los resultados electorales haya un buen diálogo sobre este tema y podamos abordar temas, los temas de seguridad con una lógica de política Mario, de cuando Estado. vos hablas de hacer referencia a políticas que se tomaron en la LUC, cuando hubo, lógicamente, interpelaciones al ministerio por las cifras y demás, y además tenés a una seguridad pública que desde siempre ha sido la principal o la segunda preocupación de la ciudadanía, ¿no se toma de todos los partidos, independientemente del rol que tengan, como botín electoral? No, crees fíjate que nosotros en los 5 años fuimos críticos de la política de seguridad, pero nunca le pedimos la renuncia al ministro por la política de seguridad. Y mucho menos caricaturizamos la política pidiendo la renuncia sistemática. Le pedimos la renuncia al ministro Heber por otras cosas, por cosas puntuales. Por la entrega del puerto cuando era ministro de Transporte, por el pasaporte que le mandaron a Marcet, por los temas del caso Astesiano que le pasaban en sus narices. Bueno, y obviamente después cuando quedó claro que habían confabulado con el canciller para mentirle al Parlamento y destruir información. Bueno, hoy va a estar Martinelli en el Parlamento. Que le pidió la justicia. Sí, claro, está bien que se interpele. O sea, buscar diálogo y buscar política, primero, no quiere decir que pensemos igual. Si pensáramos igual no precisaríamos diálogo. Y que se interpele son los mecanismos naturales. Sí. El tema es con qué talante se hace eso. Yo creo que pueden repasar los 4 años y medio, 5 años de este gobierno y van a ver que nosotros no hicimos de las políticas de seguridad una caricatura. Debatimos cifras, debatimos situaciones, debatimos sensaciones térmicas, debatimos que en su momento bajaron delitos porque había pandemia, pero pasada la pandemia el panorama volvió a ser como era. Todo ese debate político está muy bien. Ahora, ir a la caricatura del tema no lo hicimos. Son cosas bien diferentes. Me quedo colgado de lo que perdón. No, tu pregunta sobre el tema de allanamientos. No, te quería preguntar por allanamientos. Desde la oposición dicen que el oficialismo lo plantea como una bala de plata que va a traer la solución a todos los problemas. Desde el oficialismo lo plantean como una herramienta más dentro de la caja de herramientas para el combate con la seguridad. Al final se terminó partidizando. Oposición no dice que no hay que ensobrar y el oficialismo va a ensobrar y apoya este plebiscito de allanamientos. ¿Qué opina Mario Vergara? No, en el ensobramiento se partidizó, sí. Yo creo que en la opinión ciudadana no necesariamente. O sea, no creo que en la opinión ciudadana haya un corte tan grueso de decir los frente amplistas no apoyan y la gente de la coalición apoya. Creo que está bastante cruzado el tema. Mi énfasis, lo ato a lo anterior. Para mí el tema allanamientos nocturnos plantado así per se no va a mover la aguja, no es la solución mágica, es como si acá no se resolvieron los temas porque nos faltó allanamientos nocturnos, claramente no. Hay un montón de condicionamientos para que haya allanamientos nocturnos que hay que ser muy cuidadoso porque implica riesgos. Yo cada tanto veo noticias de que de día se allana la casa equivocada. Para dar una idea, seguramente ustedes habrán dado esa noticia alguna vez. También está el tema de las garantías que tienen que tener los hogares y la policía, porque hay que entrar en un lugar nocturno, en la noche quiero decir, que uno presume que hay delincuentes armados, ¿no? Hay que ponerse en la piel de los policías también. O sea, todo eso requiere un montón de cosas que deberían discutirse antes y no dejarlas para después. Pero yo vuelvo a lo que decíamos hace un rato. Tenemos que tener un diálogo
integral de las políticas de seguridad. En ese diálogo, ¿el tema de allanamientos nocturnos puede estar sobre la mesa? Claro que sí, porque primero ya existen los allanamientos nocturnos. Sí, Hoy por hoy existen, no en los hogares. No en los hogares. Excepto por una ley del gobierno del Frente Amplio donde sí se puede allanar un hogar Una violencia en doméstica. casos de violencia Bien. doméstica. Pero que te Él me quiero- completa toda la frase. Es maravilloso porque si me olvido ya Es muy está. Es muy ansioso. ansioso. Te quiero preguntar, teniendo la posibilidad de tener la herramienta, que no quiere decir que estés obligado a utilizarla, ¿no valdría la pena tenerla? Y capaz que un juez, en el Pero es caso... que el orden es al revés. El orden es discutamos la política, ¿sí? Veamos las orientaciones y ahí veamos las herramientas. Nosotros no tenemos una postura negacionista ni fundamentalista con respecto al tema. Ya ves, el único caso donde sí se puede usar el allanamiento nocturno en un hogar fue fruto de una ley del gobierno del Frente Amplio. O sea que no hay que, digamos, dibujar esto como un tema fundamentalista. Ahora, lo primero es definir la política. Y a su vez, para llegar al tema del allanamiento, ¿sí? Tenemos que discutir previamente, bueno, cuáles son las garantías para la ciudadanía, para la policía, para el sistema judicial, que puedan habilitar la posibilidad de allanamientos nocturnos. Bien, yo te llevo al otro plebiscito que a mí me desvela bastante, que es el de la reforma de la seguridad social. Ya te has pronunciado junto a muchos referentes de economía del Frente Amplio que no apoyan este plebiscito, no apoyan el sí. Pero realmente, si bien Gabriel Odone, que va a ser ministro de Economía en caso que gane Yamandu Orsi, dijo que no era el fin del mundo, es algo que para quienes estamos familiarizados con el mundo de las finanzas, con el mundo de la macroeconomía, nos preocupa y nos preocupa demasiado porque sería, o por lo menos la visión que tengo yo es que se vería manchada esa institucionalidad de Uruguay en el sentido de respetar a las firmas, respetar la inversión extranjera, respetar los pactos. ¿Cómo lo ves vos como técnico, más allá de Mario Vergara, el político? Sos una persona de economía, de mucha trayectoria. ¿Cómo lo ves en ese aspecto? Como bien decís vos, yo acompañé un documento que obviamente plantea los riesgos principalmente en ese terreno de que se apruebe el plebiscito vinculado a la seguridad social, junto con más de una centena de colegas frente amplistas. Pero también como político, como hombre político, también coincido con lo que se ha manifestado muchos referentes políticos del Frente Amplio, empezando por la fórmula. Yamandu y Carolina han planteado que no van a acompañar el plebiscito. A mí me parece importante contextualizar un poquito en lo siguiente, porque es parte de la discusión. Sí. En el Frente Amplio hay una unanimidad, que es que todos somos contrarios a la ley que aprobó este gobierno. Por múltiples razones. Por múltiples razones. Si uno la tiene que sintetizar en una, porque es una ley injusta, porque toda la carga de la reforma la pagan exclusivamente los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí está la discusión sobre el tema de la edad, de la jubilación mínima. Esas cosas están en discusión. Una segunda unanimidad que hay en el Frente Amplio, una resolución unánime del Frente Amplio, también dijo, bueno, para trabajar con eso es necesaria otra reforma, con un mapa político distinto, obviamente, tiene que ganar el Frente. El Frente llamaría a un diálogo nacional inmediatamente a asumir, con ánimo de hacer una nueva reforma, ¿sí? Porque todos consideramos que reformar la seguridad social era necesario, pero una reforma más justa, donde la distribución de la carga sea distinta, donde se aborden excepciones y circunstancias diferentes, como por ejemplo en el caso de la edad mínima jubilatoria. No es lo mismo pedirle que trabaje hasta los 65 años a un bancario, y lo digo porque yo era bancario, ¿sí?, que a un trabajador de la construcción o de la pesca. O a un militar. O a un militar. Pero en todo exacto. Dale, perdón. Sí. Entonces, hasta ahí hay unanimidades. En paralelo aparece el plebiscito, ahí sí, dentro del Frente hay posturas diferentes, y ante la imposibilidad de llegar a un punto medio, digamos, con el tema, porque o se estaba a favor o en contra de una papeleta ya escrita, el Frente Amplio hizo lo único que podía hacer, que era dar libertad de acción, con el agregado de cuidando la casa común. Y eso quiere decir que las herramientas y los recursos del Frente Amplio no se utilicen ni a favor ni en contra del plebiscito, si bien cada sector, cada compañero o compañera tienen la libertad de expresarse y dar sus argumentos respetuosamente, libremente, pero también tomando en consideración que el objetivo prioritario es ganar la elección.
O sea, la discusión sobre el plebiscito, entiendo yo, que a nivel del Frente Amplio no nos puede desviar de que el objetivo central es ganar la elección. Ese plebiscito nosotros no lo acompañamos, ¿verdad? Porque, bueno, hay cosas que entendemos no van en la Constitución, como el tema de la edad mínima, la jubilación mínima. Eso quiere decir que entonces estamos, porque a veces se juega con esta caricatura. Los que no acompañan el plebiscito entonces porque están de acuerdo con lo que dice la ley de gobierno. Definitivamente no, pero la forma de resolverlo no es colocar eso en la Constitución, sino por la vía de una nueva ley. También hay aspectos del plebiscito que creemos generan incertidumbres y confusión, ¿verdad? Lo de la pasividad mínima, si es por persona, que está claro que lo que dice la papeleta es por pasividad y no por persona, lo cual multiplica los costos. ¿Qué pasa con los derechos adquiridos de todos, incluidos los de los militares? Tal como está escrito, se puede interpretar que se consolidan privilegios, en fin, esas cosas que generan incertidumbre. Y además, no estamos de acuerdo en algunas otras cuestiones que dice la papeleta. Nosotros no concordamos con que así alegremente se pueda eliminar el pilar de capitalización individual. Hay un tema de ruptura de contratos, hay un tema de que el propio programa del Frente habla de la posibilidad de un pilar de capitalización individual no lucrativo. No. Y además lo que tú decís, desde la profesión, digamos, el riesgo en el manejo fiscal y financiero, porque esto genera un costo inmediato muy alto y una espiral de crecimiento que obviamente condicionan a cualquier gobierno y que como eso está en la Constitución hay que priorizarlo y por lo tanto si hay que volcar recursos para allí, también van a ser menos recursos que se puedan volcar para otras políticas también muy necesarias. Mario, ¿te preocupa que salga? Sí, sí me preocupa. Sí me preocupa por esto que acabamos de decir, ¿no? No solo, porque uno puede decir, bueno, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sale o no sale. Me ha pasado muchas veces que un plebiscito sale lo que a mí no me gusta. Pero bueno, en esto además me preocupa porque percibo el riesgo que está contenido en ese documento, que es que, bueno, esto va a llevar inorgánicamente a un aumento de recursos volcados a esa área de manera inmediata y creciente, además de los riesgos que mencionabas tú al principio. El eliminar drásticamente el pilar de capitalización individual implica una ruptura de reglas de juego contra la cual va a haber mucha demanda de los trabajadores que tienen su cuenta con nombre y apellido o de las administradoras de fondos de pensión que tienen un negocio que está instalado con ciertas reglas de juego. Y te aprovecho para, te aprovecho para una clase particular de economía, pero ¿cómo afectaría también? Yo pienso, toda la inversión, esos 20.000 millones de dólares de lo que tanto hablamos, están invertidos en la industria nacional, o sea, en el mercado nacional, mejor dicho, ¿no? Y bueno, habrá que ver porque acá... ¿Cómo impactaría? ¿Podría haber una recesión con eso? A ver, es otro precio, clases particulares es otro. Sí, bueno, lo sé, pero ya aprovecho. No, eso no tiene por qué, es un tema que no ha estado sobre la mesa, porque acá lo que sucede, como bien trasunta tu pregunta, es que esa plata que hoy está distribuida en 1,5 millones de cuentas con nombre y apellido de los trabajadores, unos 23.000 y pico de millones de dólares, un montón de plata, pasaría a un fideicomiso, a un fondo común, a ser manejado por el BPS y con el objetivo de pagar pasividades. Todos sabemos que el sistema de pasividades es totalmente deficitario, con lo cual las estimaciones dan que entre 10 y 15 años ese monto podría llegar a usarse entero para tapar el agujero del sistema. Pero eso no necesariamente quiere decir que la plata deje de estar invertida donde está, ¿verdad? En general hay no sé, más de un 60-70% en títulos públicos, o sea que se ayuda a financiar el déficit público y hay después una buena parte que está en fideicomisos y otras cuestiones de índole privada, pero que a veces tienen que ver con el transporte, con la salud, con las intendencias, ¿sí? Y creo que no llega o anda en el torno de un 15% lo que está colocado en títulos del exterior o cosas que es de baja rentabilidad, pero de alta seguridad. Esa estructura de inversiones en principio no tiene por qué cambiar, pero Mario, no saben. una consulta. En primer lugar, hoy se dio a conocer que Odone dijo que no se quiere básicamente poner la carreta delante de los bueyes, lo estoy interpretando, pero que están trabajando en el Frente Amplio en un plan B en caso de que el plebiscito salga. Primero, si tú estás al tanto de qué es lo que se está trabajando y si además en ese plan B vos pensás que necesariamente va a haber que
tener un aumento impositivo como planteó Lacalle en la conferencia de prensa. Bueno, sí sabía que se iba a empezar a trabajar en eso, por el momento no tengo detalles, pero mira, es muy fácil llevar las cosas a la caricatura. Entonces uno puede decir, si esto sale, el IVA se tiene que ir a no sé cuánto, el IRPF, claro, si todo se va a financiar sin que ninguna otra cosa se mueva, con un solo instrumento, cualquier caricatura resulta sorprendente, ¿no? O sea, pero eso es más un recurso político que un verdadero análisis de cómo afrontar esto desde el punto de vista de la política económica. Obviamente la política económica se maneja casi por definición con restricciones. La primera gran restricción que va a recibir el próximo gobierno es un déficit fiscal aún mayor que el del 2019, con un panorama de deuda peor que el del 2019. O sea, el panorama financiero y fiscal que va a recibir el próximo gobierno es peor que el del 2019. Con una inflación en el rango meta, ¿no? ¿Cómo? Con una inflación en sí, el dos rango puntos meta. más abajo. A los efectos del manejo fiscal eso tiene muy poco impacto. Claro. Y a los efectos del bienestar de la gente también, porque antes la inflación era 2 puntos más alta, pero el salario subía más. Y el salario real creció 15 años. Ahora la inflación está 2 puntos más abajo, pero el 95% de los hogares hoy gana menos que en 2019. En todo caso, la restricción fiscal es clarísima, o sea, las holguras son muy limitadas, los márgenes de maniobra son muy limitados, y además se agregaría la restricción de tener que volcar, porque así lo diría la Constitución, una masa de recursos muy importante para satisfacer lo que dice la papeleta. Hay que agregarlo como restricción. Evidentemente, parados en la política económica, uno va a decir, bueno, con estas restricciones, si queríamos hacer ciertas cosas de políticas, en materia de políticas productivas, políticas sociales, pobreza infantil, fragmentación social, educación, salud, y bueno, si esto va antes, estas políticas habrá que o avanzarlas más lentos y ir volcando, tener la menor disponibilidad. Yo creo que en materia tributaria, en materia impositiva, el Uruguay ya tiene una carga tributaria muy considerable. Siempre hay algún ajuste que se puede hacer. Hay cosas que se manejan en la discusión internacional sobre algunos cambios en materia tributaria de las multinacionales y las grandes empresas, a los cuales seguramente Uruguay va a tener que también plegarse. Pero yo creo que como tónica general, la carga tributaria en Uruguay ya es suficientemente alta y nadie tiene la vocación de ir a un aumento generalizado de impuestos ni nada por el estilo. Mario, te hago la última porque son las 11, nos tenemos que ir, pero sos uno de los dirigentes del Frente Amplio que está más en contra de este plebiscito, que ha hecho público su postura. ¿Qué opinás de lo que dice el oficialismo, de que el Frente Amplio no se ha mostrado tan firme a estar en contra del plebiscito de la seguridad social con todas las repercusiones que podría tener? Que se pide más fuerza. Me parece juego político menor. A ver, el documento de los economistas frente amplistas me parece que es contundente. Como era contundente el informe que AEBU hizo antes de la discusión que se diera de este tema dentro del PIT-CNT. Yo creo que eso es más juego político, ¿verdad? Hubo plebiscitos, siempre hubo plebiscitos en donde referentes del Partido Colorado, referentes del Partido Nacional, tuvieron posturas diversas. Sin ir más lejos, el plebiscito que impulsaba Larrañaga no fue apoyado por Lacalle Pou en su momento. En el plebiscito de empresas públicas del 92 hubo sectores blancos y colorados que estaban a favor y otros que estaban en contra. En la ley de impunidad del voto verde y el voto amarillo, ustedes eran jóvenes, no eran nacidos, pero hubo sectores del Partido Nacional y del Partido Colorado que estaban a favor y otros que estaban en contra. O sea que jugar en esa lógica me parece más parte de un juego político menor que una cuestión realmente de sus... ¿Por sí o por no? ¿La lista 95 va a ensobrar con el sí? No, porque es la postura que tenemos los sereñistas de no acompañar el plebiscito, ni tampoco vamos a ensobrar el de allanamientos nocturnos. Nos quedamos sin tiempo, nos quedan 15 preguntas más para hacerte, Mario, te pedimos disculpas. Corta la clase. Sí, fue corta la clase, quedaron muchas cosas. Que ahora estamos en la campaña, claro. 95 sereñistas. Muy bien, Mario Vergara, referente y candidato del Senado por la lista 95 del Frente Amplio, gracias por venir a cerrar el mundo.